El 4 de agosto de 1946, República Dominicana fue azotada por un terremoto de magnitud 8.1 en la escala Richter, que provocó un tsunami que arrasó la comunidad de Matanzas, en Nagua, y produjo considerables daños en otras zonas del país. El sismo, considerado el más poderoso del pasado siglo XX, mató más de 125 personas, dejó cientos de heridos, un número indefinido de desaparecidos y al menos 20.000 sin hogar. Eran las 12:55 de la tarde del domingo 4 de agosto de 1946. Se estaba celebrando el 450 aniversario de la fundación de la ciudad de Santo Domingo, cuando se produjo el terremoto cuyo epicentro fue localizado frente a las costas de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez. El terremoto produjo un tsunami de unos 5 metros de altitud en la costa de la bahía escocesa. En Matancitas, un poblado ubicado en ese entonces en las afueras de Nagua, el tsunami penetró aproximadamente 2 kilómetros, con olas que alcanzaron los 8 pies de altura. Es el terremoto más poderoso que hemos tenido y que ha liberado la mayor cantidad de energía. Hay que recordar que un terremoto de magnitud 8.1 es 32 veces más fuerte que un terremoto de magnitud 7.1 porque la escala es logarítmica y cada unidad que sube la escala de Richter, la energía se multiplica por 32. Eso fue lo que hizo que se sintiera en toda la región del Caribe. Se percibió en algunas partes del vecino Haití, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Jamaica, al este de Cuba, Sur y Centroamérica. La zona más golpeada fue Matanzas, en Nagua, donde el mar se retiró y hubo gente que empezó a cruzar para recoger peces y objetos, pero al regresar el mar, las aguas barrieron con todo a su paso. Así lo documentó en su libro El día del terremoto puede ser hoy, el ingeniero sismo resistente Leonardo de Jesús Reyes Madera. De acuerdo a testimonios obtenidos por el también presidente de la Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica, Sodisísmica, algunas personas se encontraban jugando cuando el fenómeno natural los sorprendió. Incluso hubo ese terremoto produjo un tsunami que afectó la zona de Matancita y habían unas 300 casas que, según las informaciones que yo recabé en mis investigaciones cuando estaba haciendo el libro, solo 8 quedaron en pie. Algo importante fue que en Matancita no murió nadie. O sea, yo entrevisté más de 10 personas, 10, 12 personas que vivieron el terremoto en esa zona y no murió nadie. Eso para mí fue sumamente extraño. La República Dominicana, para esta fecha, sus edificaciones en sentido general eran de madera, solamente construcciones gubernamentales y algunas instituciones privadas tenían edificaciones de concreto, básicamente mampostería. Estas edificaciones en sentido general no estaban preparadas para soportar un evento sísmico de aquella magnitud de 8.1 en la escala de Richter que ocurrió en la parte noreste de la isla. La República Dominicana está justo en el borde de contacto entre la placa tectónica de Norteamérica y la placa tectónica del Caribe. Ese fragmento norte de nuestra isla, lo que llamamos el bloque septentrional, definido por la costa atlántica, la cordillera septentrional y el valle del Cibao, junto a la península de Samaná, están justo en contacto, en el área de interacción con la placa tectónica de Norteamérica. Por eso los grandes terremotos que hemos tenido desde 1562 hasta el presente se han concentrado mayormente en el bloque norte. Quiere decir que de ahí deriva el alto nivel de daño que producen los terremotos que se han producido en la República Dominicana, incluyendo ese terremoto del 4 de agosto de 1946. En la comunidad de Matancitas, arrasada por las aguas del Océano Atlántico, hasta el parque desapareció. El panorama era desolador, pues era la primera vez que ocurría un suceso de tal magnitud.
El caos se apoderó de la Villa Matanzas y de todo el país. El llanto, el luto y el pánico fueron desoladores. En Matancitas se improvisó un campamento para atender a los damnificados y la destrucción del denominado terremoto de Santo Domingo fue registrada al detalle en el periódico La Nación. La noticia de la tragedia dominicana también fue publicada en la primera plana del periódico estadounidense The New York Times, en su edición del 9 de agosto de 1946, y en el periódico El Mundo de San Juan, Puerto Rico, el cual hizo gran cobertura de la tragedia dominicana. La ayuda no tardó en llegar por vía aérea y marítima por orden del generalísimo Trujillo, quien llevaba en ese tiempo 16 años en el poder. En el viejo Matanzas hay colocadas hoy día placas en los árboles para señalar los daños provocados por el terremoto y el tsunami de agosto de 1946. En varias comunidades de la región noreste, el fenómeno natural causó estragos. En Nagua, las alturas máximas de onda fueron estimadas entre 13 y 16 pies, penetrando hasta 2 kilómetros hacia tierra. Reportes de prensa de la época registraron el hallazgo de 28 cadáveres en la región, creyéndose que otros vecinos fallecieron ahogados en la hecatombe. En la zona del Bajío y Cabrera, donde la gente que estaba en la gallera, el mar se la llevó toda, porque el tsunami vino y toda la gente que estaba ahí, pues el tsunami se los llevó, más se llevó todo lo que estaban paseando, reposando el almuerzo en la carretera, porque recuerda que esa carretera se mantiene todavía al borde del mar, o sea, al borde de la playa, el límite de la ciudad con la playa. Y ahí fue donde se habla de unas 125 personas que estaban en la gallera, más lo que pueden haber muerto transeúntes que estaban reposando, porque se usaba mucho que los mismos turistas y las personas que vivían ahí reposaban su almuerzo pues, caminando en la carretera, muy poco tránsito de vehículos. Al menos 5 vuelos de 14 aviones socorrieron con ayuda humanitaria a los afectados de la catástrofe. En Samaná, las pérdidas fueron considerables, en especial en la bahía. De acuerdo a reportes de prensa, no fue posible rescatar todos los cadáveres, estimados en más de 1.000 por la Marina de Guerra, que hizo ingentes esfuerzos. El evento sismológico que mantuvo en vilo a los dominicanos destruyó edificaciones, casas, vías férreas, carreteras, puertos, puentes, canales de riego. También pérdidas a la agricultura, ganadería y otras áreas vitales de la economía dominicana. En Moca se desplomaron el club recreativo, el mercado público, la casa consistorial. La calle Nuestra Señora del Rosario quedó obstruida por los escombros, mientras que la bóveda de la glorieta del Parque Cáceres y las torres de las iglesias de la ciudad se fueron abajo. En menor grado, sufrieron pérdidas Puerto Plata, Montecristi, Higüey, El Ceibo, Ciudad Trujillo, Azua y Barahona. Hubo que suplir por mar a través de barcos y tirarle con aviones la frazada, las casas de campaña, con alimentos. O sea, hubo un mes y medio muy, muy crítico. Y ese mes y medio fue temblando prácticamente todos los días. En Santiago, un almacén se derrumbó. El canal Presidente Trujillo fue severamente perjudicado. En tanto, en San Francisco de Macorís, la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes, el local del Partido Dominicano y establecimientos comerciales experimentaron graves destrozos al ser azotados por la furia del sismo. Los temblores de tierra no cesaron y el luto tampoco. Cada día se encontraban más muertos. Tan solo 4 días después del terremoto, una sacudida sísmica de 7.6 grados en la escala Richter atemorizó aún más al país.
Las sacudidas sísmicas se prolongaron por alrededor de 2 años. El pánico se afianzó en la gente que se resistió a dormir en el interior de sus viviendas por temor a ser aplastados por una réplica. Fueron miles de temblores de tierra que ocurrieron en la región. Prueba de esto que algunas personas contaban de que ponían los calderos en los fogones y habían que amarrarlos para que no se cayeran, porque la ocurrencia de los temblores era tan frecuente que fácilmente se le viraban los calderos y se le apagaba el fogón. La gente entró en pánico, entró en miedo, nadie quería dormir bajo techo, la gente dormía en el frente de la casa o en el patio de la casa o en el parque más cercano, pero durante 2 años consecutivos tuvimos réplicas. Un terremoto de magnitud 8.1 es capaz de producir réplicas durante 2 años. Y así ocurrió en la República Dominicana. Y por eso la gente que aún vive y que estuvo en ese momento cuando se produjo ese terremoto, porque eran niños o jovencitos, recuerdan con angustia, con miedo, con pánico lo que se vivió ese 4 de agosto del año 1946 y el 8 de agosto, que fue la réplica, esa réplica mayor. A partir de ahí las réplicas comenzaron a disminuir, pero se sintieron durante 2 años y todo el país estuvo en vilo, en miedo, en pánico, no dormía, pensando que en cualquier momento por la noche, por la madrugada, podía venir otra sacudida sísmica mayor. Las cifras son disímiles, considerando que ya teníamos al gobierno de Trujillo y que Trujillo había sido golpeado por el huracán San Zenón el 3 de septiembre del año 1930. Trujillo entendía que presentar la cifra real de muertos y heridos por ese terremoto podía llevar a la población a sublevarse contra él, porque este pueblo siempre cree muchas cosas y entiende que si ya el gobierno había sido golpeado por un terrible huracán como San Zenón y ahora estaba siendo golpeado por un terrible terremoto, el mayor de toda la historia, era una señal de Dios y de la naturaleza de que no querían a Trujillo. Eso hizo que Trujillo minimizara los daños. Por eso hay cifras distintas. En algunos casos se habla de 1.800 muertes, en otros casos se habla de 200 muertes. Lo cierto es que la comunidad de Matanzas quedó asolada, quedó destruida. No hay un número que nos pueda decir cómo ahí murieron tantas personas. Uno se lo achacan al régimen de que se escondían las informaciones, pero yo hablé con gente que sacó muertos de la arena después que el tsunami se retiró, o sea, después que el mar volvió a su normalidad, perdón. Y a mí no me hablaron de miles de muertos ni nada de eso, ¿no? Simplemente hay un número de que se estima que habían unas 125 personas en la gallera. Pero eso yo no pude determinar en mi libro un número exacto de pérdidas de vida ni desaparecidos. Tan pronto ocurrió el terremoto, Trujillo tomó varias medidas mediante decreto. Prohibición de exportación artículos alimenticios de primera necesidad, suspensión celebración de las fiestas patrias, envío por aire y mar de raciones alimenticias para los damnificados e incomunicados por tierra, creación de una comisión conformada por técnicos de diferentes departamentos para evaluar los daños a las viviendas y las necesidades inmediatas de las familias. En los casos de violación de estas medidas, Trujillo dispuso que los ingenieros constructores y los propietarios fueran castigados con una multa de 50,000 pesos o con prisión de 1 mes a 1 año. Pero uno de los aspectos más importantes fue el hecho de que se creó el Fondo de Reconstrucción. Entonces, tú dabas 10 centavos, tú dabas 1 peso, tú dabas 50 centavos, tú dabas 2 tablas, una hoja de zinc, eso salía en la lista en el periódico que está aquí. Diciendo quién donó cada cosa. Ese fondo de reconstrucción sirvió para poder reconstruir las viviendas dañadas. Pero otro aspecto, se prohibió la exportación de alimentos. O sea, no se podía sacar nada de aquí, de materiales. Se obligó a utilizar un profesional en la ejecución de las nuevas viviendas. Y si tú eras un propietario y te combinabas
con el ingeniero para que te salieran la cosa más económica, iban presos los dos. Otras de las medidas adoptadas por el presidente Trujillo fue traer al país a solicitud de la Universidad de Santo Domingo al reverendo J. Joseph Lynch, director del Observatorio Sísmico de la Universidad de Fordham, en Nueva York, Estados Unidos, para que explicara a la población en general y a los estudiosos las causas, daños y alcances del evento de la madre naturaleza. El reputado sismólogo llegó al país por avión acompañado por una comitiva de expertos. Como invitado de honor de la Universidad de Santo Domingo, Lynch dictó una conferencia magistral en el Paraninfo de la Academia Estatal acerca del sismo del 4 de agosto de 1946, la cual fue calificada por los medios de comunicación como brillante. El conocimiento que tenía el padre Lynch y las visitas que hizo a las diferentes zonas afectadas ayudaron a que la población comenzara a entender qué había pasado, porque mucha gente no sabía lo que había pasado, porque mucha gente a lo largo de su vida nunca había sentido un fuerte terremoto, ni mucho menos había visto un maremoto. El último maremoto que habíamos tenido había sido el de Manzanillo en el año 1842, y toda la gente que había vivido la experiencia del maremoto de Manzanillo ya había fallecido, ya no estaba sobre esta tierra. En consecuencia, el padre ayudó a orientar la población explicando desde el punto de vista científico qué había pasado y por qué esto es normal en determinadas zonas del planeta Tierra. Después de la visita del padre Lynch a Quisqueya, se creó el Instituto Sismológico Universitario y la formación del primer ingeniero sismólogo del país, que fue el ingeniero Héctor Íñiguez Pérez. Tras estas iniciativas, años después se creó en 1979 el primer reglamento para el análisis y diseño sísmico de estructuras de la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones. Tomar conciencia. Tenemos más de 70 años donde hemos podido utilizar la palabra prevención. Ese fondo de reconstrucción debió mantenerse, o ese fondo de reconstrucción debiera comenzar a rehacerse. ¿Cómo lo podemos hacer? Simplemente vamos a asignarle a cada oficina del Estado que incluya en su presupuesto, vamos a exigirle, no asignarle, vamos a exigirle que incluya en su presupuesto un monto que se destine a la evaluación de los edificios donde están sus oficinas públicas. Y con ese fondo se evalúan los edificios. Como ya tenemos códigos sísmicos, podemos evaluarlo sobre la base de ese código sísmico y ver si son vulnerables o no a un terremoto. Ese reglamento fue una introducción a lo que es la cultura de la sismicidad en nuestra sociedad y para ayudar a los ingenieros a establecer algunos estándares cuando tengan que diseñar y construir una estructura. Tuve el privilegio y el honor de participar en el año 1979 en la puesta en circulación de ese reglamento que se hizo en el Salón de Conferencias del Edificio de Oficinas Gubernamentales, mejor conocido como el Huacal. Allí se presentó de manera pública ese esfuerzo que había hecho la Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica, Sodosísmica, con un trabajo conjunto de Rafael Corominas Pepín, de Orlando Franco, de Juan Chalas, de Leonardo Reyes Madera, de Héctor O'Reilly, de todos los ingenieros que habían decidido agruparse, muchos de ellos que habían ido a estudiar sismología al CIDIAT, a Venezuela, y trajeron sus conocimientos aquí a la República Dominicana para compartirlos con la sociedad dominicana. El terremoto y el tsunami del domingo 4 de agosto de 1946 trastornaron la vida del pueblo dominicano y cambió para siempre la percepción que se tenía sobre estos fenómenos. A poco más de 74 años del terremoto de Santo Domingo, el recuerdo de esta tragedia se mantiene vivo en la memoria de cientos de dominicanos de la época y en las páginas de nuestra historia.